Entonces, ¿el pollo chuco significa que es un pollo sucio, acaso? ¿Agarran un pollo, lo tiran al suelo y luego te lo sirven? Para nada, el pollo chuco se llama así porque le ponen de todo. No hay realmente una lógica en los componentes de este platillo. En esta ocasión, Luisillo el Gordillo se aventura por el hermoso territorio de Honduras. Viajamos de norte a sur, de este a oeste, buscando los mejores platillos callejeros hondureños. Veamos con qué delicias nos encontramos. No hay mejor manera de comenzar un tour de comida callejera por Honduras que con una buena, famosísima baleada. La baleada es el platillo hondureño por excelencia. Es lo que los representa, es lo que los llena de orgullo. Échate una baleada. Desde que aterricé aquí, no he escuchado nada más por las calles que Luisito. Baleada, baleada, baleada. La baleada se trata de un platillo para desayunar y para cenar. Para almorzar, a ver, se puede, se vale, pero no es lo más popular. Los puestitos de baleadas comienzan a operar desde muy temprano por la mañana, desde las 6, 7 ya están activas las cocineras, los cocineros. ¿Y qué es una baleada? ¿De qué se trata todo este arte? Pues realmente es un platillo que puede ser muy sencillo, muy básico o sumamente complejo, según como lo pida el cliente. La sencillita es esta que tengo en mis manos. Esta es la baleada más básica con la que se comienza en este mundo gastronómico. Es la tortilla de harina de tamaño grande, bastante grande, vean esto. Ni siquiera mi mano entera lo cubre. Y adentro tiene frijol y mantequilla. Esta es la baleada básica. Pero ya uno puede extenderse como quiera. El límite está en tu imaginación. Le ponen aguacate, le ponen huevo, le ponen queso, le ponen chorizo, le ponen salchicha, le ponen extremeño. Extremeño, ¿habían escuchado esa palabra alguna vez? Así le llaman a las salchichas gordas. Acá son los extremeños. Yo nunca lo había escuchado, pero sí les diré que están extremeñamente buenos. Y ver realmente cómo preparan las baleadas es todo un arte. Desde cómo agarran la bolita de masa, la expanden hacia una tortilla, le dan de palmaditas para que se haga cada vez más grande, la ponen a cocinar. Es de verdad arte culinario en su máximo esplendor. Pues no se diga más, pedimos dos tipos de baleadas. Esta la sencillita y una más compleja, mucho más compleja que nos está esperando por ahí. La sencillita se entrega con su salsa picante de esta manera, como el famoso helado de teta en Venezuela, más o menos así se entrega. Vamos a ver, primero sin salsita, luego con salsita. Una baleada así sencillita cuesta 22 lempiras, poco menos de $1. Ok, muy sencillito, no hay mucho que opinar. A la tortilla con el frijol mi abuela le decía las caqueadas, porque literal parece como que te embarraste la cake ahí en la tortilla. Gratos recuerdos de mi abuela. Mijo, te hago de cenar unas cagadas, de verdad, cosas que decía mi abuela. Vamos a echarle salsita para ver qué tan picante comen los hondureños. La salsita básica de las baleadas es como una salsa tabasco. Más o menos en esa categoría yo la pondría. Y bueno, vamos ahora sí a la compleja, ¿ok? Esta estuvo bien. Discúlpenme, pero no me ha sorprendido. Lo que creo que sí me va a sorprender es este manjar que tenemos aquí. Vean, por favor, contemplen. Catablángale. Calen el tamaño de esta baleada. Es grande, es gorda. Parece como un bebé obeso envuelto, ¿no? Así, para que no le dé frío al niño, le ponen su sabanita. Más o menos eso siento que me voy a comer. A ver, chéquense lo que tiene esta. ¡Vángale! Tiene el extremeño, ¿ok? La salchicha que ya habíamos comentado. Vaya que tiene un tamaño extremeño este salchichón. Tiene aguacate, le ponen huevo revuelto, le ponen queso, le ponen mantequilla, le ponen frijol. Una baleada completa. Ah, oigan, por cierto, ¿por qué se llaman baleadas? Se me olvidó mencionar eso. A ver, hay muchas teorías de por qué el origen de la palabra baleada, de por qué este platillo se llama baleadas. Les voy a contar 3 teorías, ¿ok? Teoría número 1, se dice que este es un platillo como de tiempos de guerra, era lo más sencillo para que los soldados pudieran comer y los que estaban en la primera línea, en la línea de fuego, era lo que comían, lo que facilito les podían preparar. Toma, sigue disparando en lo que comes. Entonces por eso les dicen baleadas. Teoría número 2, se dice que la señora, la cocinera, maestra gastronómica que las hizo famosas en Honduras,
en alguna ocasión la balearon, no sé, la asaltaron en la calle, lo que sea, le tocaron unos balazos a la pobre mujer, pero ella sobrevivió. Entonces ya de ahí la gente la conocía como la baleada, ¿no? La que le habían tocado sus balazos. Entonces decían, vamos por unos de los platillos que prepara la baleada, vamos por unas baleadas, así se le fue quedando el nombre. Y teoría número 3, que creo que este es más bien como un chiste local. Pues a ver, estás comiendo frijol, estás comiendo queso, estás comiendo huevo, no es ningún misterio que vas a andar muy pedorro por la vida, no vas a andar tirando balazos, entonces también por eso la baleada. Esa a mí me gustó. Ayer confieso que me comí una completona y sí andaba dando mis buenos balazos, a mí me decían el baleado. Pues bueno, vamos a probar. Este bebé cuesta 77 lempiras, ¿ok? Si es un platillo más completo, $3. Ahora sí no se me hace caro, sinceramente, porque si es un desayuno completo. Vean esto, ni siquiera sé por dónde empezar. Aquí desayuno, tantito para el almuerzo, me queda para la cena por $3. Miren, precio justo. Esa fue la parte del extremeño. Vámonos con todo, vamos a morderla entera. Ahora sí me entró todo. De vuelta a la baleada. No, hombre, qué completo, qué delicia. De verdad, qué tremendo manjar. Sí siento ya la flatulencia creándose dentro de mí. Voy a estar echando las baleadas. Baleada voy a dejar a Arisita al rato. Está delicioso, riquísimas las baleadas de aquí. No hay mucho que opinar, más que aclarar, decir, dejar muy evidente. Este es un manjar, este es arte gastronómico. No hay duda de por qué. De verdad les encanta a los hondureños y te la presumen tanto. Y esperemos que algún día la baleada sea un platillo internacional. Pues bueno, suficiente baleada. Vamos a ver qué otro manjar nos encontramos. Me metí a la cocina de un restaurantillo aquí en la ciudad de San Pedro Sula. Me dejaron grabar todo el proceso, toda la magia gastronómica que sucede aquí. Y wow, de verdad estoy fascinado, estoy encantado. Uno de los platillos más típicos de esta región de Honduras es el famoso, ¿qué digo? Famosísimo pollo chuco. Chuco en Honduras significa algo sucio, algo que está desordenado, que está cochino. Entonces, el pollo chuco significa que es un pollo sucio, ¿acaso? Agarran un pollo, lo tiran al suelo y luego te lo sirven. Para nada, el pollo chuco se llama así porque le ponen de todo. No hay realmente una lógica en los componentes de este platillo, pero es sumamente delicioso, sumamente exquisito. Vean acá, vamos a ver por qué tan chuco. Ok, entonces lleva la tajada del guineo, ¿no? Abajo, del plátano, el guineo. Luego encima eso es repollo, ¿cierto? Ok, lleva el curtido, cebolla con zanahoria y jalapeño. Chimol. En México le decimos pico de gallo. Pico de gallo es cebolla con chilito, con hierbas y con jitomate. El repollo curtido. Vean eso, vean eso. ¿Qué tipo de salsa es? Salsa barbacoa. Mayonesa y ketchup. Y vean, la parte más importante obviamente del pollo chuco, el pollo. ¿Cómo? ¿Y lleva más? ¿Cómo? ¿Las patitas? Las patitas. No, pues sí está chuco esto, sí que yo creo que esto es lo que lo hace más chuco, las patitas famosas. A ver, vean, aquí queda el pollo chuco, el pollo fritito, todos los componentes son muchísimos, las patitas en salsa. No, pues sí que está variado, sí que está chuco, sin lugar a dudas. Bien, qué rico, qué rico. Ahora sí que comience la comelona, la tragadera. Me encantó la presentación, cómo se entrega el pollo chuco. Vamos a retirar la banderita, simplemente porque nos podemos lastimar, ¿ok? Para poder apreciar bien la comidita. Un pollo chuco de esta magnitud cuesta alrededor de 180 lempiras, unos 7, 8 dolaritos. Ok, pues aquí lo tenemos, el pollo frito con todo, de verdad, con de todo un poco. Sí que está chuco, sí que está desordenado, pero sí que se ve delicioso. No sé ni siquiera por dónde empezar, ni siquiera me trajeron cubiertos. Me dicen que un verdadero hondureño de la zona de San Pedro se lo echa con las manos, entonces vamos a ver, esperemos que sí lo estemos haciendo correctamente. Agarramos el pollo, vamos a ponerle el plátano. Yo creo que todo se lo voy poniendo como encima, ¿no? Para probarlo bien como debe ser, supongo. Y vámonos para adentro. Probamos un poquito lo de abajo.
para tener bien el sabor. Es una mezcla interesante en mi boca. Se siente mórbido, pero fit a la vez. Como que es una comida sumamente grasosa, pero a la vez se siente balanceada porque tiene como mucha verdurita, tiene de todo un poco. También las salsas que le ponen encima me quedan brutales. Esa salsa barbacoa que le echaron, buena, buena, buena. Ahora, lo que la neta no se me antoja nada, pero lo vamos a probar. Para probarlo completo son las patitas del pollo, ¿ok? Entonces vamos a ver, ahí tenemos la patita del pollo en este caldito que te lo sirven. Sin la neta, esto sí no se me antoja nada. Ni sé cómo comer una pata de pollo, o sea... Ah, miren, ahí está, le quito el huesito, ahí está. No, esto sí no, paso. Todos estos platillos como muy... con mucho cartílago, como muy viscosos. No son lo mío en lo absoluto. A mí denmelo fritito, denmelo carnoso, así como el pollo chuquito. Pollo chuco, qué manjar. Por supuesto, estando en Honduras, uno tiene que comer un poco de deliciosa yuca. Y uno de los platillos que les encanta, que les flipa, que los representa, es la yuca con chicharrón. No nos compliquemos, tal como suena, tal como es. La yuca, el tubérculo de la familia del camote, con el chicharrón de cerdito, este que le sirvieron encima es lonja. Y se le pone también su ensalada. Le ponen también una ensaladita de repollo, que aquí me están diciendo que la ensalada aquí es lo que hace al lugar único. ¿Cómo se llama este lugar? Riveras, que lleva operando 30 años. Me están contando la historia, muy cool. Pregunto qué tiene la ensalada. Me dicen, mira, carnal, es secreto. Por eso llevamos 30 años en el sitio. Entonces, vamos a ver. Así como tal, este es el tamaño familiar, ¿ok? De aquí pueden comer hasta 4 personas. Cuesta 180 lempiras, unos 7, 8 dólares, algo por ahí. Y también se le puede echar esta salsita, ¿ok? Es una salsita de tomate. Me dicen que no pica. Vamos a ver, vamos a probarlo de ambas maneras. Entonces, uy, no sé ni por dónde empezar. Esta vaina es enorme. Ahora vamos a ir por partes. Primero el chicharroncito. Mordemos. La yuca. Mordemos la ensalada. Qué combinación tan interesante. A ver, el chicharrón es un chicharrón aguado, no es el chicharrón crujiente, como en otros lados se suele comer. Muy, sumamente grasoso. Entonces tenemos aquí toda la parte grasosita. Después tenemos la parte suave, llamémosle, en la yuca. Y luego tenemos lo crujiente en la ensalada de repollo. Yo la verdad es que es una combinación buena, muy interesante. Por supuesto, este no puede ser un video digno de Luisillo el Gordillo sin una buena intervención de Luisillo el Borrachillo. Me trajeron a probar un trago muy emblemático, ¿cierto? Muy emblemático, que se llama el Calambre, en una cantina vieja que se llama Tito Aguacate. Este es en el centro de Tegucigalpa, la capital de Honduras. ¿Y cuántos años tiene operando el lugar? 77 años. 77 años solo, Borgo. Y sí, no, el lugar la verdad está lindo, está buena la ambientación y se respira la historia aquí, ¿ok? Muchos borrachos a lo largo de las décadas han pasado por aquí. Entonces, bueno, pues vamos a darle. A ver, ¿qué tiene el famoso calambre? El calambre consiste en azúcar, limón, vino tinto y ginebra. Ok, a ver, vamos a darle. ¿Lo quieres preparar? Entonces, es azúcar, una. Vamos a preparar 3, claro que sí. Ahora viene la ginebra, el vino tinto. Este es el vino tinto, ¿ok? El limón. Ah, limón primero, limón. Sí, acá. ¿Cuánto? ¿Nada más un chorrito o...? Un chorrito, ahí. Ahí está, un chorrito digno. Oye, ¿por qué calambre? Calambre, cuando vos lo probás, Te acalambras, te hace temblar. entera la copa es un doble. ¿Es doble? Ahora dale. Ah, está riquísimo. Está brutal. Entonces, doble, ¿ok? 2 de vinito. Hombre, eso ahí lo vas a hacer. ¿Lo vas a hacer cuándo, pues? Pero dale. Ya te entendí. Ahora, con la copa doble, aquí. Ahí estamos. Vámonos, ahí está. La Ginebra. La ginebra está asesina. ¿Cuánto le echo de ginebra? A doble también. Órale, vámonos. Este va a quedar bueno, este va a quedar poderoso. Esta es la magia, Luisito. Ok. Esta es la magia. Ah, el shakeo. Acá. Sí. Acá. Vamos a cambiar. Doble, miren esto. Doble shakeo, doble sacudido. ¡Qué óvole! ¿Ves esa delicia? Ok. Entonces, ¿lo abrís? Abrimos. Y aquí merengues. Ah, ok. Entonces, servimos el calambrito. Y ya listo para adentro. Miren cómo queda aquí nuestro calambrito sabroso.
Miren, no sé si soy muy borracho, pero no me hizo acalambrarme, ¿eh? No. Eso, yo ya traigo el paladar del Gifiti. Oigan, qué rico. No, está bueno. Oye, está delicioso el calambre, ¿eh? La verdad lo recomiendo mucho. ¿En cuánto venden un calambre? En 80 lempiras, unos $3 aproximadamente. 3.50 por ahí. Oye, pues muy rico, la verdad. Súper, súper rico. Recomiendo mucho el calambre. Oye, muy bien. Felicidades, felicidades. Cuando estén por Tegucigalpa, pásenle al Tito Aguacate. Está bueno, la verdad, buena la ambientación, muy, muy clásico. Y es grande, o sea, para allá hay todavía como unas mesas más y es grande la zona. Bueno, pues, salucita, salucita. Qué manera de matar la goma, el ratón, la resaca. Y por supuesto también se tiene que probar la megaburrita. ¿Qué es esto de la megaburrita? A ver, es algo así como la famosísima baleada hondureña, la cual ya hemos probado. ¿Qué lleva? Vamos a ver. La tortilla, llamémosle de harina, ¿no? Trae el huevo revuelto, el platanito, el guineo, banano, como le llamen, queso, aguacate. También nos incluye 2 extremeños. Y esta delicia, la megaburrita, viene costando unas 120 lempiras, unos $5 a $6. Y bueno, todo esto es lo que compone a nuestra mega burrita. Por cierto, para esto me aconsejaron echarle picante, ¿ok? Los hondureños comen chile, ¿ok? Si comen picoso, les gusta. Entonces esta salsita es de unos chiles locales, me dicen que está brutal. Vamos a ver, yo seré el juez de eso. Alguna vez me comí una baleada y me acuerdo que la gente en Honduras se molestó porque la enrollé como taco. Entonces no vamos a correr ese riesgo, ¿ok? Vamos a comerlo así, supongo que así, como una pizza. Ok, la parte del extremeño muy buena. Vamos ahora aquí a mezclarlo todo en mi boca para tener todos los sabores. ¡Anememen! ¡Qué mezcla de sabores! Está harinoso, pero carnoso, pero dulce, pero verde. Se siente la granja también ahí presente. Fan de la megaburrita. ¡Wow! Excelente, brutal. Sin duda, la gastronomía hondureña nos ha dejado fascinados. Demasiadas cosas deliciosas, demasiadas cosas engordantes. Gracias Honduras por tan exquisita y mórbida gastronomía callejera. Nos vemos en unos días con un video nuevo. Adiós.